buenas noches, buenas tardes. Volvemos a este programa Nombrar lo Innombrable de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Un programa en el que nos proponemos contar muchas historias, hacer muchas reflexiones y permitirnos decir muchas cosas desde el arte. Creemos que el arte ha permitido justamente nombrar lo que de otra manera no es posible nombrar, hacer visible lo que muchas veces no somos capaces de ver, o por la dureza de las cosas o porque andamos evitando ver para no tenernos que confrontar. Avanzamos en la Comisión de la Verdad en este último año, ya contamos son días, ya no contamos ni meses ni semanas. Entregamos este informe final el 28 de noviembre, que recogerá todas las reflexiones que hemos hecho a partir de múltiples escuchas, de una inmensa cantidad de entrevistas, de informes recibidos, de documentos, de bases de datos, que lo que buscan realmente es encontrar esos asuntos donde se ha anclado el conflicto armado. Y no solamente volver sobre los hechos, ni volver solamente sobre los datos, ellos nos servirán de aporte, sino hacer una profunda reflexión ética y política de qué nos ha pasado como sociedad. Y por supuesto, el asunto cultural, es decir, eso que hay en la cultura, que se ha instalado en la cultura y que se refleja de muchas maneras en nuestros comportamientos, prácticas, relaciones, maneras de estar en el territorio y en la patria, pues van a tener un lugar muy importante en esta reflexión. Por eso hoy tenemos con nosotros la gran escritora Piedad Bonet. A Piedad Bonet pues no hay que presentarla mucho, creo yo, sin embargo, hemos visto su hoja de vida y yo quiero introducir esta conversación agradeciéndole a Piedad no solamente su disposición por estar con nosotros aquí hoy, en este programa que queremos mucho, sino también por haber estado atenta al proceso de paz, a la Comisión de la Verdad, en general a los asuntos de la justicia transicional, porque necesitamos muchas voces como la tuya, que desde la sensibilidad, desde ese reconocimiento que te ha hecho la población colombiana, y me imagino que mucha gente por fuera de este país, puedan nombrar muchas cosas que a otros les da temor nombrar o que es difícil de poner sobre la mesa, precisamente porque los discursos de la política, los discursos de la economía son tan difíciles de apropiar en el corazón. Vamos a centrar esta conversación entonces fundamentalmente en dos de tus últimos libros, en Donde nadie me espere y en Lo que no tiene nombre, que son dos textos, yo diría brutales, como te decía ahora antes de empezar el programa, que van al fondo del alma y que lo que abren es una pregunta profunda sobre las condiciones culturales, sobre las condiciones humanas en que nos habituamos a vivir en este país. Nosotros hemos dicho en la Comisión Piedad que hay un daño en la cultura, hay un malestar en la cultura. Es decir, yo creo que hay un fracaso moral, hay un fracaso político fundamentalmente, que se expresa en ese malestar en la cultura y que lo que hacemos todos los días es tratar de arreglárnoslas para sobrevivir, para ir con entusiasmo, para no perder la esperanza, a pesar pues, de tantas evidencias de lo violento, de lo duro, de esas derrotas casi que cotidianas que tenemos frente a los anhelos de paz en este país. Hemos trabajado en la Comisión de la Verdad, la exclusión, la estigmatización, el señalamiento, la invisibilización de muchos sectores de la población. Y creo que esos dos libros tienen mucho que ver con eso, tienen que ver con lo que Zygmunt Bauman en su libro Daños Colaterales decía: el miedo a no tener un lugar. Se requiere demasiado coraje o a veces indolencia para ir por este mundo de cosas sin dolerse. Nos proponemos que esta reflexión que tú has hecho en estos libros, ojalá
le lleguen a muchas más personas y logremos que ese discurso de la inequidad, de la exclusión, del borramiento del otro, tenga en la literatura el lugar que no ha tenido en la política y en la economía. Yo pregunté hace unos 3 meses y teníamos 16.585 veces registrado en las entrevistas abandono del Estado. Y abandono del Estado es un sentimiento. Abandono del Estado no solamente es una realidad, sino que es como el abandono del padre, el abandono de la ley. Entonces quiero dejarlo ahí, confiando en que sea la literatura, tu sensibilidad, esa mirada profunda que has hecho de país, no solamente en la literatura, sino también en ese oficio de columnista que esperamos todos los domingos con tanta ansiedad, y logremos comunicar de mejor manera qué es lo que en esta sociedad parece no dejarnos transitar hacia la paz. Bienvenida, Piedad, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Lucía, por la acogida que me das, por esas bonitas palabras introductorias y por esta oportunidad de hablar de algo que le interesa tanto a este país: la verdad, la memoria y el arte como el vehículo para hacer conciencia y reflexionar sobre tantas cosas, sobre los individuos y sobre la colectividad. Piedad Bonet nació en Amalfi, Antioquia, en 1951. Es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, donde también dio clases por varios años, y tiene una maestría en Teoría del Arte, la Arquitectura y el Diseño de la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado más de 8 libros de poemas, entre los que están El hilo de los días, Ese animal triste, Todos los amantes son guerreros, Las herencias y Explicaciones no pedidas. En 2003, la editorial Hiperión publicó la antología Lo demás es silencio, siendo la segunda colombiana en formar parte de esa prestigiosa colección después de José Asunción Silva. En 2018 apareció Los privilegios del olvido, otra antología, esta vez del Fondo de Cultura Económica, prologada por José Watanabe. Toda su obra poética puede encontrarse en Piedad Bonet, Poesía Reunida, publicada por Lumen en 2016. Además de ser una poeta muy reconocida, Bonet es autora de varias obras de teatro y de las novelas Después de todo, Para otros es el cielo, Siempre fue invierno y El prestigio de la belleza. En 2013 publicó Lo que no tiene nombre, un desgarrador y conmovedor testimonio sobre el suicidio de su hijo Daniel y sobre el intento de una madre y escritora de entender las razones de ese hecho atroz y de rodear el dolor con las palabras. En ese proceso de confesión y de memoria, que es el libro mismo, Bonet concluye que hay dolores innombrables, que la palabra no alcanza, que ésta apenas puede aproximarse al horror o sugerirlo, y aún así no queda sino la escritura. En 2018, Bonet publicó su más reciente novela, Donde nadie me espere, que explora los motivos y los modos en que un hombre joven puede perder el rumbo de su vida en un país como el nuestro tras haber sufrido la muerte de 2 seres queridos. Este personaje termina en los márgenes de la sociedad buscando de manera incesante un lugar en el mundo. Al respecto, Piedad Bonet dijo en una entrevista con El País de Cali que el conflicto se ha reducido a maldad o a enfermedad mental. Se nos despoja del contexto. Esta persona, de hecho, termina formando parte del conflicto también. Quise explorar la fragilidad masculina. Además, buscaba escribir una novela poética, sugerente y conmovedora, pero para nada realista, porque no quiero el realismo craso de las novelas de la violencia. Me interesa mostrar cómo una ruptura desata una condición psíquica que incide en la realidad como una bola de nieve. Piedad, yo también te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Como decía la comisionada Lucía, yo quisiera que, ya que vamos a estar hablando sobre todo de 2 libros tuyos, Lo que no tiene nombre, que es un libro de memoria y un testimonio, y de la novela Donde nadie me espere, que es tal vez tu libro más reciente, pues quisiera que tú misma empezaras o introdujeras esta conversación para quienes no han leído estas 2 obras y nos hablaras pues precisamente de lo que quisiste hacer allí, de qué son esos libros, de qué se trata, mejor dicho, esos 2 proyectos literarios. Bueno, Sara, muchas gracias por haber leído esos 2 libros y sé que muchos otros para hacerme esta entrevista. Lo que no tiene nombre, que es el libro más conocido de los que yo he escrito, que ha sido, digamos, reeditado muchas veces y leído por un público muy amplio que se sale como del público convencional que consume literatura en este país. Es
un testimonio sobre lo que fue la enfermedad de mi hijo Daniel, que culminó en su suicidio en mayo del 2011. Y esa enfermedad es una enfermedad mental que sin embargo no hizo mella, digamos, en su relación intelectual con el mundo. Era un muchacho de una lucidez muy grande, con una curiosidad también sobre el arte y sobre en general el mundo, un artista plástico que hizo un camino importante en un tiempo relativamente corto porque se mató cuando acababa de cumplir 28 años. Estaba haciendo una maestría en la Universidad de Columbia, pero antes había hecho una carrera de artes plásticas y también una especialización en arquitectura. Lo que en ese libro yo quise hacer fue básicamente mostrar la historia de una derrota, de una lucha muy grande que dio él y que dimos nosotros los que lo queríamos alrededor de esa enfermedad, tratando de sostenerlo y de que llevara una vida normal y sobre todo de que tuviera un futuro que le diera cierta felicidad. Entonces, es la historia de esa derrota, pero es también una reflexión sobre el suicidio, la psiquiatría, la salud en este país, sobre todo la salud mental, y también es una reflexión sobre el duelo. Donde nadie me espere es una novela que yo había empezado a escribir unos años antes de que Daniel muriera, pero que no me sentí capaz de asumir en ese momento porque parte de una situación que él pudo haber vivido. Era una, digamos, de las posibles opciones o es una de las posibles opciones de la gente que tiene una enfermedad mental importante, que es abandonarlo todo. Y en este caso, lo que yo creé fue un personaje que tiene unas heridas afectivas muy profundas y una desadecuación con el mundo, y que mintiéndose un poco a sí mismo, diciendo que va a hacer una pausa en su vida, comienza un descenso, que podríamos decir es un descenso a los infiernos, porque va a terminar en la indigencia. Y allí, en esa situación de indigencia, se va a ver abocado a los hechos de lo que llamamos los colombianos los falsos positivos, y va a ser casi víctima, pero sobre todo testigo, y un testigo que teme por su vida, pues por lo que ha visto. Pues de ahí, de esa respuesta, se desprenden casi que todos los temas de los que vamos a estar conversando en esta charla, en esta conversación. Y yo quisiera empezar hablando de el hecho de que el trauma, como trauma cultural, el trauma del que hablaba la comisionada Lucía al principio de este programa, es una cosa que aparece en tu obra, en estos dos libros, pero también en tus poemas y en tu labor como columnista. Y es un trauma colectivo, pero también es un trauma que, como bien lo decías tú ahorita, parte del individuo, de unos problemas con los que tiene que lidiar el individuo, como relaciones familiares rotas, el duelo, la carencia, la salud mental, el aislamiento. Y sin embargo, esos traumas nunca están separados del contexto, que yo creo que es como la gran conclusión de tu obra, de tus libros en general. Es decir, esto no puede ser visto como algo aislado, sino que está en continuo diálogo con ese contexto de donde emergen. Entonces, quisiera que empezáramos a hablar de eso, de la interconexión entre esos dos niveles de realidad y de cómo, como lo decías tú en una entrevista con El País, el trauma individual termina convirtiéndose en una bola de nieve que repercute en la realidad. Bueno, Sara, la literatura procede de una manera muy particular. Se ocupa precisamente
y me estoy refiriendo en este momento básicamente a la narrativa, al cuento y a la novela. Se ocupa de los hechos concretos, ¿sí? O sea, narra una historia específica y particular. Pero un escritor, cuando escoge una historia, sabe que esa historia tiene que tener un sentido, que debe, digamos, de alguna manera reflejar lo colectivo o por lo menos dirigirse a la colectividad, ¿sí? Para que entienda de alguna manera aquello de lo que se está problematizando. La literatura se ocupa sobre todo del conflicto, es decir, lo que muestra es el conflicto en su desarrollo, ¿sí? Con todas sus aristas y con toda su complejidad. Yo creo que básicamente lo que quiere un novelista, porque la poesía es una cosa diferente, lo que quiere un novelista es que el lector se aproxime a una realidad que no es en blanco y negro, que es básicamente una realidad no juzgada, sino problemática y en movimiento permanente, ¿sí? Y de alguna manera que traduce problemas que a todos nos atañen, ¿sí? Bien sea porque nos remiten a nuestro propio mundo interior y a nuestras vicisitudes y dudas, ¿sí? Pero eso siempre está unido, como tú lo has dicho, a un contexto. Las cosas no se pueden dar, digamos, en el vacío, sino que entraña un mundo de relaciones. Desentrañar esas relaciones o por lo menos, digamos, ponerlas a funcionar es lo que un escritor se propone. Otra cosa que me gustaría señalar y que me parece muy interesante de leer tu obra, además como en conjunto, es que a mí me parece que además de hacer eso que hace la literatura, que es desentrañar el conflicto, mirándolo desde unos personajes o desde las personas que allí se retratan, también es proponer cosas, ¿no? Y me parece que tu obra propone éticamente una visión sobre cómo tramitar el dolor en un país que además está necesitado de terapias a muchos niveles, de terapias colectivas, pero también de terapias individuales. Tus libros entonces son ellos mismos un proceso de duelo. Está lo que no tiene nombre, que para ti fue un proceso personal, ¿sí? Pero Sí. también está Donde nadie me espere, que es el proceso de un personaje que también está en la tarea de escribir para sanar y de escribir para lograr nombrar lo que le pasa, y el lector solamente hacia el final de la novela se entera cuál es la violencia horrible que él ha estado cargando consigo durante toda la historia y que nosotros no sabíamos porque precisamente no es capaz de ponerlo en palabras y de enfrentarlo él mismo. Entonces, un poco en clave de lo que hace la comisión, que también va a trabajar con el lenguaje, que también va a presentar un relato del conflicto armado en Colombia, pues quería preguntarte sobre esa relación entre el lenguaje y la sanación, y también en clave de las recomendaciones para la no repetición que va a tener que dejar la Comisión de la Verdad en su informe final. Bueno, entonces aquí me toca hablar de uno por uno de los libros, porque son libros completamente diferentes. Digamos que Lo que no tiene nombre es un libro, primero, en el que yo me comprometí con mi propia verdad. Es decir, es un libro que trata de ser fidedigno, porque es un libro testimonial, pero básicamente para mí era también un instrumento de conocimiento, es decir, de ahondamiento en una circunstancia que me permitía conocer y recuperar. Primero, recuperar de alguna manera a Daniel y hacerlo vivir en esas páginas, lo cual era de alguna manera también dejarlo vivo. Yo no diría tanto para la posteridad, porque eso es casi una arrogancia, pero sí darle una vida supletoria, ¿sí? Que nace cada vez que alguien abre ese libro, ¿sí? No lo hice
para sanarme. Pero yo sé, desde que era una adolescente, que la literatura tiene un poder tremendamente sanador, porque las palabras sirven como de criba y también como de espejo, ¿sí? Que nos va permitiendo ahondar en nuestra propia realidad, ¿sí? Y en el caso particular de una tragedia, en el caso particular de la muerte por suicidio de Daniel, me permitió rememorar. Ahora, la manera como tiene un novelista de rememorar no es la de la historia, por ejemplo, la de los textos fríos de historia, porque una cosa es el recuerdo frío y otra cosa es como la rememoración en donde el recuerdo se reconstruye emocionalmente. Es decir, cuando yo escribí Lo que no tiene nombre, me abandoné por una parte, digamos, a la memoria espontánea, o sea, a lo que me iba dictando la memoria, pero ya cuando el recuerdo llega, entonces hay una especie de elaboración de recuerdo a través de la palabra que lleva una emocionalidad incorporada. Y entonces hay como un doble movimiento en que tu emoción se revive con todo el dolor que eso trae y las lágrimas que puede traer, porque Daniel había muerto hacía 2 meses cuando yo empecé a escribir este libro. Pero por otro lado, digamos, esa emoción se remansa, se atempera cuando yo busco los recursos literarios para plasmarla, ¿sí? Entonces, hay un oscilamiento, una oscilación que me permitió, de alguna manera, sí, digamos, no sanar, porque esas heridas no se sanan nunca, pero sí, digamos, serenar el dolor. Después supe que las personas que tienen estrés postraumático, para curarse, deben repetir mucho su propia historia, ¿sí? Así como estaba viendo ayer en una película sobre una violación sexual, repetir una historia frente a un jurado o a unas, digamos, como instancias atemorizantes puede ser revictimizante. El volver a contar de una forma cálida frente a alguien que a uno lo quiere y lo escucha, o frente a ese texto que uno está reelaborando y donde uno está poniendo una gran pasión, ¿sí? Entonces, eso va poniendo como las cosas en un lugar, porque el silencio también puede ser muy lesivo para alguien que está en un duelo. Alguna vez oí un testimonio de una mujer muy anciana que se paró en una de mis charlas y me dio las gracias porque había entendido que podía hablar de un hijo suyo que se había suicidado hacía muchos años, 30 o 40 años, y en esa familia nadie volvió a mencionarlo ni a decir su nombre, y también por el temor a la idea de hablar de suicidio. Y entonces ella me decía que es como si estuviera 2 veces muerto, como si se hubieran negado a siquiera recordar que existió. Entonces yo creo que la palabra tiene esa virtud, la virtud primero del exorcismo del dolor, ¿sí?
y por otro lado de la recuperación del oído. Donde nadie me espere es esa historia de un muchacho de 30 años. Entonces me obliga a mí a meterme en la mente de un ser humano que no conozco realmente. O sea, yo tuve mucha relación con mis estudiantes. La relación fue de profesor a alumno, que le permite a uno como saber o intuir qué hay en el alma de esa gente joven. Siempre he tenido una gran proclividad por la gente joven. También la tragedia de perder un hijo me ha dado como una sensibilidad especial por muchachos que yo siento que a veces están, digamos, no precisamente en la marginalidad, sino como con conflictos internos que veo que los desacomodan de la realidad en que está. Yo fui siempre como muy perceptiva para eso en la universidad, pero no me involucraba, pero sí me quedó, digamos, como una experiencia para esta novela que escribí, ¿sí? Entonces, digamos, me estoy arriesgando a hablar desde la conciencia, porque eso está en primera persona, de un hombre, además joven, y además en una circunstancia muy específica que no es la mía, ¿sí? Pero que de alguna manera tiene que ver con mi propia experiencia, porque es decir, no hay nada que un escritor pueda hacer solamente por referencias. Entonces, eso lo devuelve también a uno a sus propios conocimientos, a su propia vida, y uno va saqueando cosas o de las lecturas que ha hecho, y bueno, eso es realmente lo que uno hace. Bueno, ahora quisiera que ahondáramos un poco en lo que la palabra no logra hacer, porque, bueno, acabamos de hablar de cómo sí logra tramitar ciertas cosas, o como decías tú, poner el dolor en otro lugar o rememorar lo que necesita ser rememorado, pero lo que no tiene nombre, que además resuena en el título de estas charlas, de nombrar lo innombrable, también quiere decir que la necesidad de nombrar está mediado por lo que el lenguaje no logra capturar del todo, por una verdad que se le escapa. Entonces yo quisiera que habláramos de esa noción de verdad en relación con el lenguaje y también desde los distintos puntos de vista desde los que tú escribes, porque tú escribes como columnista, es decir, hay una verdad que es mucho más, como hablábamos antes de esta conversación, acorde a la prensa, un concepto de verdad que está más acorde a eso, también a lo que la comisión misma está haciendo en su trabajo, y hay otra que aparece en la literatura y en la poesía también. Y yo quisiera como que evaluáramos todas esas formas de concebir la verdad. Lo que sucede con la prensa es que se ocupa de hechos. Y esos hechos en primera instancia nos pueden conmover, pero en realidad no nos involucran personalmente. Es decir, son pequeños registros en nuestra conciencia, sí, que nos pueden perturbar, pero que tal vez no pasan de ahí, de esa perturbación. Pasa algo similar con la fotografía, pero no con toda la fotografía. Es decir, una buena fotografía tiene que ser aquella que revela mucho más de lo que muestra, que nos permite ir hasta, digamos, a una dimensión que no es la literal de la fotografía, ¿sí? Pero también sabemos que el abuso de la fotografía, porque estamos en una época donde las imágenes proliferan y se multiplican, contribuyen también a una especie de insensibilidad o de aceptación de las imágenes de la violencia sin ninguna repercusión realmente ni en nuestras emociones, ni siquiera en nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, la literatura lo que hace, habíamos hablado de que le interesa una verdad que no es la verdad de los hechos, como le puede interesar, digamos, a la Comisión de la Verdad o a la prensa misma, al investigador, al científico, sino de una verdad más móvil, que lo que hace es incitar,
primero como a la empatía con ciertas cosas, ¿sí? Y básicamente a la comprensión más amplia del mundo, a ir a las razones de los personajes más diversos. Se puede meter, por ejemplo, en el alma de un asesino, como Raskolnikov, ¿cierto? En Dostoyevsky. O se puede meter en el alma de un ser muy marginal o de alguien muy poderoso. Y digamos, de ese juego de fuerzas entre los personajes en la narrativa, pues digamos que nace una sensibilización paulatina del lector. O sea, yo creo que la gente que lee o quisiera creer eso, tiene una visión más honda de la realidad que la que transita tan solo, digamos, en el mundo de la información o de la opinión ligera, como ahora en las redes, ¿no? Donde a veces se dan discusiones de verdad interesantes y motivadoras, pero como que son tan volátiles, como que no logran, sobre todo no logran llegar al terreno de la emoción, digamos, profunda, no de la emoción circunstancial, ¿no? Que es como la ira, ¿no? La indignación, el odio o la alegría. No, las emociones en la literatura van mucho más allá porque pasan por la experiencia del lector. Lo involucran de una manera muy particular. Quisiera volver a esto que hablabas del ambiente de las redes y de las discusiones pasajeras y volátiles, porque es ese mundo y ese intercambio, digamos, comunicativo, el que va a recibir el informe final de la Comisión de la Verdad a finales de este año. Y ya empieza a haber una discusión colectiva, y siempre la ha habido en realidad, porque además vivimos en la posverdad o en el mundo de mi verdad, ¿no? De mi propia verdad, una discusión sobre el concepto de verdad, ¿no? Que seguramente se agudizará este año, como lo decía hace pocos segundos, con la entrega del informe. Entonces, yo quisiera como preguntarte por esa pugna de relatos, ¿tú cómo la ves? ¿Qué alcanzas como a conjeturar sobre cómo se va a dar esa discusión este año a raíz de la entrega de este informe y un poco desde el punto de vista de tu mirada crítica como columnista? Bueno, creo que no hace falta pensar mucho para poder imaginarse eso cómo será recibido en un país tan efervescente pasionalmente, ¿sí? Y de tantos fundamentalismos, ¿no? Y bueno, de la llamada esta polarización, que no sé si será un fenómeno que se pueda denominar así exactamente, pero me imagino que va a haber mucha furia. ¿Mm? Sin embargo, a mí me parece muy interesante que haya muchos relatos y muy diversos, porque lo que nosotros necesitamos aquí es comprender cómo se han gestado estos conflictos. Digamos que la culpa no la tienen unos solos, ¿sí? Que puede haber quien, digamos, gestó el conflicto, pero que la respuesta que se dio no fue la adecuada. Es decir, empezar a leer la realidad a la luz de todos esos relatos. Eso, de alguna manera, es lo que hace la literatura, ¿no? A mí lo que me parece muy bonito de la Comisión de la Verdad es precisamente que su único interés es oír, relacionar, comprender cosas que no hemos comprendido, de pronto oír cosas que jamás hemos oído, asombrarnos y conmovernos con algunas de esas cosas. Y yo creo que eso es, de todas maneras, digamos, un hecho
que le va a hacer bien a este país, a pesar de que en la inmediatez pues vengan las consabidas, digamos los consabidos alegatos, ¿no? De un montón de personas, pero conocer siempre es importante. Quisiera específicamente preguntarte por el interés de ahondar en la marginalidad y en esa figura del mendigo o del indigente que aparece en Donde nadie me espere, y de la exclusión también desde el punto de vista de los jóvenes que mencionabas ahorita, porque me parece que esa preocupación está en esta novela y en otros libros. Es esa mirada, ¿no? de personas que están buscando un lugar, de personas que están marginadas, que terminan incluso en la indigencia por decisión propia y también por una suerte de condena, y cómo eso además está relacionado en la novela específicamente con el tema de los falsos positivos. Entonces hablemos pues de la relación que establece todos esos elementos y también de la decisión de hablar de ese tema en esa novela. Daniel era una persona que parecía ocupar un lugar, ¿sí? Pero que en el fondo de sí se sentía muy temeroso porque no sentía que cumplía las expectativas de normalidad o de lo que la gente cree que es normalidad, y eso lo obligó a hacer un esfuerzo tan grande de integración y a permanecer en un silencio y a tener esa enfermedad mental como un secreto, que yo estoy absolutamente segura de que eso incidió en su decisión de suicidio, ¿sí? Entonces, claro, Daniel era a su modo un marginal que parecía integrado, como es en general la persona que tiene una enfermedad mental, ¿sí? Una persona que esta sociedad no entiende, primero que todo no comprende, segundo que todo no ayuda, ¿sí? Y de alguna manera está invisibilizado. Y además muy cómodo aquello del hospital psiquiátrico, ¿no? O el encierro en la casa o toda esa, de alguna manera, ese desentenderse de el que se cree que pues no sería un ser productivo, que es lo que esta sociedad de alguna manera demanda. En el caso de la persona en la indigencia, es un tema que me ha interesado muchísimo siempre. He contado en algunas charlas que he tenido encuentros con indigentes muy bonitos y muy de pequeñas conversaciones muy estremecedoras. Por supuesto, la gama de indigentes es enorme. Hay desde el que te asusta, es decir, que es demasiado visible, que en la calle es como una especie de amenaza, y ahí el otro, el que está, digamos, arrodillado con su letrero, o el que uno ve como un desamparado absoluto, ¿sí? En todo caso, de ese tipo de personaje, lo que más me interesaba cuando empecé a escribir esta novela es cuál fue el momento de la transición. ¿Qué hubo detrás en esa vida? ¿Qué fue lo que lo marcó? Porque eso no puede ser gratuito. De todas maneras, esa persona tuvo que tener un proceso interior que le permitió dar ese paso fundamental, que es un paso paradójicamente hacia la liberación, porque entra como en un territorio de libertad absoluto, y es también una entrega al desamparo, a la desolación, a la soledad, ¿sí? Entonces, el precio que se paga por esa libertad es enorme. Y también me interesaba mucho cómo se va una persona de esas haciendo invisible. Todos hemos visto esos muchachos que van por la autopista o van por la carretera, ¿sí? Y que casi despojados, a veces es que no llevan nada en la mano,
que parecieran ir hacia otro lugar, que en realidad no van a ninguna parte. Los hemos visto y no sabemos ni siquiera qué hacer con eso, ¿no? Como hay una pequeña conmoción y luego pensamos que eso, pues, es como un montoncito de la humanidad que va por ahí en la vida así, ¿sí? Entonces, pues, mi escrito no tiene, por supuesto, intenciones redentoras, porque un escritor no escribe para eso, pero sí de visibilizar. De que cada vez que veamos una persona de esas en la calle, si hemos leído ese libro, nos preguntemos quién es, nos atrevamos a mirarlo a los ojos, porque es que la gente no los mira, de dirigirle la palabra y hacerlo humano por un segundo, pero sobre todo al Estado le corresponde no encerrarlos para embellecer la ciudad, no encerrarlos a la fuerza en una pandemia, sino entender que ellos eligieron algunos esa vida, que unos se quieren redimir, que otros quieren perseverar en esa forma de vida y de alguna manera dignificar esas vidas. Los indigentes en Colombia son a veces casi monstruos, ¿no? Son personas que están, digamos, al borde de lo inhumano, que hacen las necesidades en la calle. Tal vez no haya nada que me haya indignado más en el conflicto colombiano que el hecho de los falsos positivos, porque es que es el Estado, como dicen que se llaman, que es ejecuciones extrajudiciales, hayan sido, primero, producto de una política sistemática, fríamente calculada, porque se dio en todo el territorio, es decir, en muchas regiones del país, pero además que las víctimas fueran personas completamente marginales, algunos de ellos con retrasos mentales o con problemas, ¿sí?, psicológicos, de los barrios más apartados y más populares, muchachos sin trabajo, engañados con la idea de un trabajo en otras partes, ¿sí? Y luego tener, digamos, la sevicia de matarlos y hacerlos aparecer como víctimas de un combate. Eso, hecho por organismos del Estado, es decir, es un crimen que no tiene nombre. Entonces, cuando yo iba en la mitad de la novela, que ya mi indigente o mi muchacho era un indigente, se me ocurrió que como él ya estaba además en la costa atlántica, era muy fácil que llegara a territorios como los de norte de Santander o el Cesar, donde pasaron esos hechos. Entonces, digamos como que se me iluminó y en ese momento la historia individual empata con una historia más amplia, que es la historia de este país, la historia muy contemporánea y digamos la historia colectiva, y cobra un sentido todavía, digamos, creo que más relevante, ¿no? Sí, me parece que ahí todo cobra un sentido y empieza a ser, digamos, muy evidente la relación entre la marginalización y la invisibilización doble que ejecuta el Estado contra estas personas. Y eso me pareció muy interesante. Y de hecho tú traes a uno de tus personajes y le pones el nombre del Zarco, y yo me puse a buscar quién era el Zarco porque me retumbaba en la cabeza. Y descubrí que el Zarco fue un desmovilizado del ELN que está siendo investigado justamente por entregar a 5 jóvenes asesinados extrajudicialmente por el ejército. Entonces quisiera que habláramos como de esas referencias también que tú traes en la novela y también de la figura, por ejemplo, del pueblo. Tú hablabas ahorita de que estas cosas suceden en los pueblos, en la periferia, digamos, en donde no está el poder, sino que se ejerce la crueldad del Estado, y de cómo allí afloran las tensiones. Allí sucede, por ejemplo, la masacre que tú también relatas en la novela. Están las personas que no pueden vivir tranquilas porque todo el tiempo está como esa tensión de que algo violento va a suceder allí.
Bueno, como estas referencias que son tan verosímiles y tan reales al mismo tiempo y que no solamente hacen parte del mundo de la ficción. Bueno, fíjate que lo del Zarco es una casualidad. Lo del Zarco es una casualidad, pero bueno, es que los colombianos estamos tan impregnados de todo eso todos los días que es muy fácil para un escritor acudir a un nombre de esos y que eso resulte, digamos, cierto, por decirlo así, ¿sí? Lo otro sí fue muy deliberado porque, primero que todo, ese muchacho es de Bogotá, pero en condición de indigencia es mucho más fácil vivir en climas calientes. Entonces estuve pensando si lo mandaba al sur o lo mandaba al norte. Me pareció mejor que se fuera a ver el mar, ¿sí? Y pues por eso le inventé un amigo que vive en Santa Marta. Y bueno, cuando las circunstancias lo van cercando, ¿sí? Se me ocurrió que se fuera a cuidar una caleta, que no sabemos de quién es, pero vemos los ejércitos pasar, que tampoco quise nombrarlos, no quise hacer un realismo pues así craso. Entonces vemos las botas, las botas de los otros, ese movimiento de fuerzas a punto de crear digamos, un estallido de violencia, ¿sí? Que efectivamente sucede y que lo desplaza. Entonces está la idea también del desplazamiento, en este caso no colectivo, sino individual, la fuga. Y me interesaba mucho la condición trashumante de muchos de los indigentes. Entonces, esto de no ir a ninguna parte, sino el judío errante, ¿cierto? Una especie de Caín que va por las distintas partes y lo hace involucrar en un montón de cosas y de pronto convertirlo en un testigo de decepción, ¿sí? Y por el camino, entonces yo tenía que de alguna manera pintar unas atmósferas, no unos pueblos exactamente, sino esa atmósfera de esos pueblos donde hay como unas amenazas latentes. Eso yo lo aprendí muy bien con García Márquez, porque García Márquez maneja muy bien el tema de la amenaza, ¿sí? Los pasquines que aparecen y no sabe quién los pone, ¿sí? En El Coronel no tiene quien le escriba. Sabemos que hay unas fuerzas terribles, ¿sí? Unos despojadores de tierras, unas autoridades que están de alguna manera conchavadas con el gobierno central, los terratenientes, etcétera. Entonces, yo enseñé durante muchos años a García Márquez y bueno, muchos otros novelistas, y ahí uno aprende a, pues, una serie de cosas que a la hora de la escritura, pues, lo pueden volver a inspirar. Entonces, llegar a esos pueblos donde hay como todo el tiempo una zozobra, una conciencia de que algo así pasa. Fíjate que yo fui a Malfi, el pueblo donde yo nací, cuando tenía 40 y pico de años, y yo salí a los 7, ¿sí? Y ese pueblo, Amalfi, ha estado atravesado por toda clase de violencias. Y cuando yo llegué, sin saber qué pasaba en ese pueblo, yo podía sentir esa especie de miedo y sobre todo como de no saber con quién estaba hablando. Yo no sabía si el alcalde era amigo del ELN, porque el ELN había estado allá, o era amigo de los paramilitares, o tenía que ver con los narcotraficantes, que los había tremendamente poderosos. Conocí una mujer que resultó ser la amante de uno de los Castaño, ¿sí? Con una historia personal extrañísima. Todo era muy sugestivo, ¿sí? Y muy, no sé, para un novelista
una experiencia muy grande, pero sobre todo para alguien que nació allá y que salió buscando, digamos, un mundo más amplio. Pues mis papás eso era lo que querían. Regresar y ver eso al lado de otras cosas idílicas y maravillosas como el paisaje, pero además al lado de una represa que están haciendo, que creó un pueblo nuevo con toda la cuestión de la prostitución, del juego, de la minería legal e ilegal, de las casas de los nuevos ricos que habían encontrado allá su oro, porque son minas de oro. Es decir, era una síntesis de este país muy, muy impresionante. Justamente por eso te quería preguntar, porque a mí siempre me ha llamado la atención ese dato biográfico de tú haber nacido en Amalfi, que es un pueblo más pequeño de Antioquia, el mismo año en que Fidel Castaño nació en Amalfi también. Entonces, sí, quisiera que nos contaras un poco más de ese lugar y de cómo leerlo a la luz de esas violencias que se gestaron allí. Pues yo quisiera tener una comprensión cabal del fenómeno. No la tengo porque no lo he estudiado, tendría que investigarlo. Pero sí puedo saber lo siguiente, que yo nací como una niña de unas familias tradicionales, de maestros, de gente muy honesta, ¿sí? Lo que se llama en este país gente decente y trabajadora, ¿sí? Y en una sociedad muy clasista y en una sociedad muy racista. Yo alcancé a darme cuenta de eso muy rápido, porque eran los que tenían los apellidos tales, los apellidos cuales, y rápidamente nos rebelamos contra eso, los hermanos todos, ¿sí? Había también una cosa cristiana de conmiseración con el otro, que venía de nuestros papás, que eran gente buena y que permitieron seguramente que hiciéramos esa transición hacia una idea de una sociedad más igualitaria, me acuerdo. Pero sé por los relatos de mi mamá que los Castaños eran, digamos, como gente campesina rica, ¿sí? O que se fueron enriqueciendo, pero en todo caso, digamos, no estaban en el pequeño universo que nosotros configurábamos. De manera que también fue para mí muy impresionante saber que en ese mismo pueblo había dos niños que era Vicente Castaño, que iba a ser lo que fue con sus hermanos, y yo, que era una niña que tenía ya una imaginación un poco delirante y que me enamoré de la literatura ya cuando estaba allá, porque me hice lectora ya, y que era una niña ansiosa y desacomodada, ¿sí? Pero que iba a encontrar con el tiempo una manera de acomodarme gracias a la literatura. Entonces, después ver esa historia de lejos, con gente cercana que mataron, de mi familia, porque ya después sabía yo que que era alcalde de no sé dónde lo habían matado arrodillado en la carretera, ¿sí? O que al esposo de una hermana de mi mamá lo mataron ya, pero es que me tocó también la violencia entre liberales y conservadores, cómo había evolucionado esa novela, esa violencia, perdón, y, y luego regresar a ese pueblo tantos años después y saber que a uno de los amigos de mi papá lo habían arrollado en la plaza y lo habían matado. Es decir, cosas muy, muy, muy dolorosas. Y al lado de eso, encontrarme con un señor educado en una universidad en Medellín que estaba escribiendo una novela en la torre del aeropuerto donde llegaba una avioneta una vez a la semana y el único trabajo que tenía ese señor era como administrar ese lugar y alguien salía y hacía así con las manos para que llegaran la avioneta. Después un aeropuerto que inauguró Rojas Pinilla. Es decir, en esos pueblos está concentrada la historia toda de este país y un novelista con buen ojo tiene unas historias ahí extraordinarias. Pero también es una lección de los distintos caminos que este país le ha
digamos que la gente de este país ha encontrado para. Entonces ellos encontraron, gracias, o mejor dicho, debido a que le mataron al padre, la sed de la venganza, el odio, digamos, la furia recalcitrante desde la derecha más violenta contra esos guerrilleros que habían matado al padre. Y bueno, tantas otras cosas, porque ahí se mete el narcotráfico, el enriquecimiento rápido en una sociedad muy discriminadora. Entonces, no sé, son como síntesis, fogonazos, ¿no? Lo que hay ahí en relación con este país. Y mi papá y mamá que creyeron en la educación, que nos trajeron a Bogotá a educarnos, que nos enseñaron a no ir detrás de las puertas, a no abrir las cartas, a no coger monedas que fueran ajenas, a que si nos encontrábamos un billete preguntábamos de quién era. O sea, otra parte de la sociedad antioqueña, ¿sí? Muy ligada a como a valores un poco anacrónicos, digámoslo así, ¿sí? Mi papá sin ningún interés por el dinero, simplemente un hombre trabajador que quería darnos lo mejor que pudiera. Entonces, sí, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasó allá que no pudieron hacer ese camino? Sí, yo digo no pudieron, porque yo no creo que nadie escoja el mal porque sea malvado, sino porque las circunstancias lo empujan a unas cosas y bueno, también las oportunidades de un país que en cierto momento pierde la fe en sus gobernantes, ¿cierto? Y que, pues digamos, vive muchas injusticias cotidianamente, ¿no? Y también donde apareció esa fuerza aterradora de descomposición que es el narcotráfico. Bueno, yo quisiera cerrar esta conversación volviendo un poquito al principio, porque yo vi la conversación que sostuviste gracias al Colegio del Cuerpo con la comisionada Lucía, con Javier Ortiz Casiani y con Álvaro Restrepo, y tú dijiste allí que la paradoja de este país es que es tal vez uno de los países que más ha reflexionado y que más ha hablado y más ha producido discursos sobre su propia violencia, y al mismo tiempo pues esa violencia no cesa, se reedita de muchas formas y pues el conflicto evidentemente no ha terminado. Entonces yo quisiera como que tratáramos de pensar en esa paradoja para terminar, cómo podemos pues repensar la relación entre palabras y discursos y la violencia, o qué hace falta que digamos, o qué maneras podemos pues mirar este problema de formas más efectivas y que tengan, no sé, unas consecuencias palpables en nuestra realidad. Pues sí, es que yo me asombro del sobrediagnóstico que hay sobre la violencia y de la cantidad de intelectuales que desde hace mucho tiempo están analizando las circunstancias de violencia de este país, ¿sí? Y me pregunto, es decir, ¿cómo es posible que si el obispo de Buenaventura hace una disección perfecta de lo que está pasando en esa sociedad, ¿sí? ¿Por qué no a partir de ese diagnóstico se transforma esa sociedad como se debería transformar? Y solamente me puedo dar una respuesta, y es la absoluta insensibilidad de la clase dirigente de este país y el rumbo que tomó la política, no solo aquí, sino en el mundo entero, ¿sí? La falta de conciencia y sobre todo la falta de saber mirar al otro, la solidaridad con el otro, ¿dónde está? Entonces es la misma cosa del narcotráfico, que es que yo me quiero enriquecer yo, y si acaso darle una casa a mi mamá, ¿sí? Y de pronto
si me quiero convertir en un líder, pues hacer una cancha de fútbol o un barrio, como hizo Pablo Escobar, ¿sí? Y el político es que ni siquiera eso, porque ni siquiera la cancha de fútbol, ni siquiera el barrio, o si le interesa crear la cancha de fútbol y el barrio, es para permanecer en un sitio donde tienen unas entradas económicas enormes, un poder y unos privilegios que no quieren que nadie les quite, ¿sí? Con una clase dirigente básicamente muy poco ilustrada. Es decir, la burguesía ilustrada de otras épocas, eso se acabó en esta. Entonces son gente que ni lee ni incita a leer y que no se ha leído esos diagnósticos y hay una brecha tremenda entre la academia y el mundo de la realidad, ¿sí? Pero sobre todo, no porque no esté eso ahí dispuesto a los ojos de todos, sino porque esos políticos están enfrascados en sus pequeñitas peleas todos los días y les falta grandeza, y les falta pensamiento hondo, reflexivo, ¿cierto? Y digamos, en un marco más universal. Es una cosa muy local y muy parroquial lo que creo que pasa en todos estos países, no en este solito. Bueno, Piedad, pues muchas gracias por esta conversación. Bueno, no, a ti, Sara, gracias por tus preguntas, por el encaminamiento. Creo que hablamos de muchas cosas. Me pusiste casi a discursear al final, como si yo también fuera política, pero es que a veces uno se indigna, ¿no? Cuando reflexiona sobre este desastre de alguna manera que es el país.